Cuando nosotros vamos a establecer aquí las diferentes líneas de investigación, bueno, son muchísimas, pero voy a tratar de resumirlas, sobre el tema de los aportes en filosofía de la medicina y el análisis de la conducta para la psicopatología, ¿no? Am, bueno, vamos a ver los niveles de análisis de medicina, ya que ahorita el campo de la medicina no solamente es un campo profesional, sino también sus colaboradores se pueden dedicar a otros campos como la ciencia, como la filosofía, la gestión, e incluso en temas de política también, las críticas y la evolución. También vamos a ver el otro lado de la perspectiva radical y vamos a ver si hay algún consenso. Y también vamos a ver conclusiones. Bueno, el filósofo Jonah Kender es uno de los más interesados en tratar de brindar una posición mucho más actual de a qué se dedican exactamente los médicos. Y bueno, Kander desarrolla una posición bastante interesante sobre la pluralidad de diferentes áreas de métodos de investigación y áreas prácticas clínicas. En nuestros países generalmente estamos acostumbrados a ver que el médico o el psiquiatra sea una persona que pues esté constantemente tratando pacientes, ¿no? Pero en otras realidades, como la realidad anglosajona o la realidad norteamericana, no solamente el psiquiatra es una persona que esté dando, o el médico tratante no solamente es una persona que esté dando tratamiento, ¿no? Sino también es un investigador y también es una persona que reflexiona sobre su propia teoría, sobre su propia práctica. Y es por eso que él distingue cuatro niveles. Está el nivel de filosofía, donde por ejemplo está la ontología, es decir, cuál es de qué sería o qué es la sustancia de los trastornos mentales, los métodos de estudio de los trastornos mentales, que pueden ser deductivos e inductivos. Cuando llevamos estos métodos a la práctica, cómo podemos llegar a un consenso de métodos. Luego está el tema de cómo se aplica esos métodos al salud mental. Como sabemos, salud mental es un término que más que todo ahora se utiliza más de manera profesional para llegar a consensos de cómo se aporta al cuidado de las personas a nivel de psicológico, ¿no? Y para esto también él comienza a derivar diferentes programas que han ido justamente a esa integración. Bueno, primero que es el tema de la psiquiatría biológica, que es una rama experimental que busca cómo los cambios genéticos, moleculares y tisulares son correlativos al comportamiento. Luego está la psiquiatría existencial, que es básicamente la que nosotros pensamos que es este médico, pues que receta o da psicoterapia o da prevención y promoción en diferentes instituciones. Luego está el tema de los correlatos con psicología clínica, que básicamente aquí es una interdisciplinariedad cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene diferentes tipos de problemas, ya sea de corte contextual o de corte crónico. Y también está el tema de salud comunitaria. En salud comunitaria se desarrollan tres tipos de áreas. Por ejemplo, está el tema de la vigilancia epidemiológica, luego está la prevención y promoción de la salud mental y está la intervención colectiva. Luego también el médico psiquiatra se puede dedicar a la investigación clínica. Y como sabemos, la medicina basada en evidencia tiene niveles de justamente de investigación y se puede dedicar a diferentes de esos niveles, ¿no? Por ejemplo, el tema correlativo, el tema transdiagnóstico, el tema psicométrico, el ECA, la revisión sistemática, el metaanálisis. Después hay otro nivel donde ya hay otros médicos que se dedican al tema de netamente encontrar la causalidad, ¿no? Cuando hablamos de causalidad, estamos hablando de un problema científico y un problema filosófico. Cuando hablamos de un problema de causalidad en el corte filosófico, estamos hablando de patrones que se relacionan entre sí, tratando de buscar factores comunes o tratando de buscar una correlación de los factores
o una explicación de los factores para encontrar la causa de un problema. Luego vamos a revisar qué tipos de causalidad hay, eh, pero básicamente dependiendo de ese tipo de causalidad que tú escojas, tú vas a determinar una propuesta teórica. Y actualmente las propuestas teóricas buscan unas taxonomías, es decir, hay un consenso disciplinario de que pues el comportamiento no se puede reducir a genes, a biología o al tema de la propia psicología o al tema social, ¿no? Sino es una relación coexistente entre todos los fenómenos. Y para eso la NHI recomienda pues los programas como el RDoc, el HiTalk, el tema del metamodelo extendido, eh, que justamente son los marcos teóricos. También hay el marco teórico del cubo dimensional de Cavallo. No lo he puesto aquí porque todavía es una propuesta que no lo veo en literatura en habla inglesa, solamente en literatura española, pero igual también podría estar aquí, ¿no? Entonces, ese es el primer acercamiento de Kender. Ahora, hay otro ya más avanzado de Kender que va a descomponer justamente las disciplinas que puede intervenir un médico. Y cuando nos referimos a ontología, por ejemplo, como había dicho antes, ¿no? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad en los trastornos mentales? También se va a preguntar qué diferencia hay entre mecanismo, dominio y sistema para la etiología de los trastornos mentales. Cuando hablamos de causalidad, por ejemplo, Sabrino, que es uno de los especialistas más en esta materia, es si la causalidad es lineal, si la causalidad es bidireccional, por ejemplo, en los trastornos mentales, o qué diferencia hay entre una investigación probabilística con una investigación de causalidad en psicopatología. Y si también se va a preguntar si hay una evolución en el concepto de psicopatología. Después también hemos encontrado una evolución en el concepto de salud-enfermedad. No solamente Bunge ha tratado de aportar en este nivel, sino también el propio Sabino, en ver si hay una evolución justamente desde los tiempos de Hipócrates, porque Hipócrates es el primero que trata de conceptualizar la enfermedad en su tratado. Pasando, después vamos a ver por otros autores. Y entonces en esta parte de la filosofía nos dedicamos a ver la evolución del concepto, ¿no? Y la evolución del concepto tiene dos ramas, la genealogía, es decir, de dónde viene esa evolución del concepto, y lo otro es la nosología, es decir, cómo se estudia ese concepto. Hasta aquí, por ejemplo, es un marco más filosófico, más metateórico, ¿no? Es muy raro encontrar que un analista de conducta se interese por estos marcos porque la mayor parte de críticas sobre los sistemas categoriales o la psicopatología es en la parte de aplicación. Y cuando ya hablamos de aplicación, de los manuales, de los tratamientos, de la clasificación, ya entrando a términos profesionales, muy bien hace Veloch en diferenciar la nosología psiquiátrica con la psicopatología. Es decir, el investigador que esté interesado en la conducta anormal o la conducta que se desarrolla normalmente en una sociedad o el patrón reactivo anormal que se desarrolla en una sociedad, ese es el campo de la psicopatología, ¿no? En cambio, el campo de los profesionales interesados en clasificar o encontrar mejores sistemas de clasificación de los manuales o de los tratamientos o cómo se demarcan poblaciones para la investigación, es el campo de la nosología psiquiátrica. Y en ese campo, Veloch ha podido diferenciar justamente lo que estoy comentando y también ha visto que los manuales han tenido también una evolución. Eso también lo vamos a ver en esta exposición. A pesar de que han tenido alguna evolución en algunos conceptos, también mantienen algunos niveles de críticas. Y el último es la psiquiatría crítica. En este caso, Asfati Awais es uno de los autores que más ha impulsado este modelo, que es cuáles son los defectos o cuáles son las consecuencias sociales que ha tenido tres problemas claros, ¿no? Que él identifica. El primero, que la psiquiatría tiene una relación con un desconocimiento sobre su propia disciplina. O sea, quiere decir que, por ejemplo, hay psiquiatras que desconocen el avance
básico y filosófico de su propia disciplina, cosa que no solamente pasa en la psiquiatría, sino también pasa en la ciencia del comportamiento, por ejemplo. No necesariamente los analistas de la terapia de conducta se hablan con los analistas del comportamiento. Ese es un primer problema. El segundo es la sobremedicalización, que él sí lo pone en su libro. El problema de la justicia psiquiátrica, el problema de la corrupción también. La falta de amplitud sobre el modelo reduccionista biológico, que también él acusa, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas deontológicos que también tiene la práctica psiquiátrica, como cualquier profesión, que está plagada pues de errores, de falta de experticia, de no actualización de su formación propia. Entonces, es un mundo muy plural, donde es conveniente dividirlo por, por temática, ¿no? Entonces vamos a dar un pequeño repaso sobre esas temáticas. Cuando empezamos a hablar de ontología de la psiquiatría, tenemos que ver justamente primero que la ontología es una subdisciplina de la filosofía que estudia el ser o la cosa en sí, o estudia una propiedad que existe. Y para esto también ha habido una evolución del concepto de ontológico, ¿no? Es decir, para la actualidad el médico tiene que tener tres visiones filosóficas de la vanguardia, ¿no? Que primero sería que los fenómenos médicos o los fenómenos de salud y enfermedad son fenómenos de la naturaleza, es decir, se desarrollan a lo largo de un proceso evolutivo y un proceso real. Segundo, que existen métodos científicos para estudiar ese proceso real. Y tercero, de que hay una pluralidad de teorías que buscan una contra otra, tratar de buscar el mayor grado de experticia sobre ese proceso real. Y para eso, por ejemplo, hemos hecho una línea de posibles filosofías que han ido evolucionando. En este caso, la normatividad vital, por ejemplo, fue la primera filosofía que instauró que el concepto de enfermedad mental se deriva de normas materiales, pero que solamente implica la fisiología del organismo. Es decir, hasta aquí, por ejemplo, solamente se establece que hay propiedades evolutivas dentro de la especie, dentro del entorno, pero solamente llegan a la madurez de la fisiología. Luego existe otra definición que sería, por ejemplo, los procesos físicos son distintas a la naturaleza de los problemas fenomenológicos, es decir, aquí parte justamente un problema que subyace a partir del siglo XVIII, que es el tema de que eh, la experiencia propia del mundo no tiene la misma naturaleza que los procesos físicos, físicos neurológicos y físicos fisiológicos, sino parece ser que son de otra naturaleza. Y como son de otra naturaleza, hay que estudiarlos con otra metodología, ¿no? Entonces, como no se puede ver la experiencia personal o la experiencia fenomenológica, tenemos que inducirla. Y a partir de eso se ve a la enfermedad como un proceso subjetivo, ¿no? El tercer periodo sería el naturalismo psiquiátrico, donde, por ejemplo, las funciones de los trastornos mentales y del comportamiento son propiedad biológica productiva de la evolución. O sea, aquí no solamente es el tema del sistema nervioso, sino también es la conducta refleja, la conducta que opera en el medio, pero faltaría el tema de las propiedades sociales. Y la última formulación, que es a partir de la década del 2010, es el emergentismo psicopatológico o el emergentismo psiquiátrico, que lo que propone es que la psicopatología es un problema emergente y tiene dimensiones y mecanismos que se coexisten entre sí, desde los genes hasta lo social, y que cada disciplina que se interese por cada mecanismo no invalida el mecanismo anterior o el mecanismo superior, pero estudia una dimensión de ese mecanismo. Entonces, en este lado hemos visto que también hay una evolución de lo que se entiende por el problema psiquiátrico, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema de causalidad, también ha habido una evolución de las propiedades de cómo estos mecanismos y dimensiones coexisten entre sí.
En primero están todos los tipos de reduccionismo, por ejemplo, está en un reduccionismo ambiental, donde solamente la causa de los trastornos mentales se debe al aprendizaje, entendido el aprendizaje como factores de estímulos complejos que impactan en el organismo. Luego está el holismo, donde todo procede y domina sus partes, que es básicamente la llamada medicina oriental. Luego está el reduccionismo biológico fisicalista o el reduccionismo biológico materialista, donde las causas de las enfermedades mentales son factores endógenos. Entonces, hemos pasado de estos reduccionismos a las causalidades bidireccionales, donde, por ejemplo, vemos que Y puede ser una dimensión. Por ejemplo, aquí está el tema de las acciones, aquí está el tema de los procesos y aquí está el ambiente. Entonces, cada una de estas dimensiones tiene procesos, mecanismos diferentes, pero todos estos mecanismos interrelacionan entre sí. Hasta aquí puede también cierta parte del análisis experimental o comportamiento está de acuerdo de que pueden haber mecanismos que se interrelacionan entre sí, no solamente entre elemento uno, sino entre elemento 2. El tema está en que no todos estarían de acuerdo con este proceso, porque hay que expandir el comportamiento complejo a más estructuras, y por lo tanto vendría la tercera causalidad, la causalidad emergentista, donde vemos pues que si se nota aquí, está el gen humano hasta la interacción social, y cada uno de estos niveles, tanto el organismo, la parte tisular, la parte celular, la subcelular, la proteinuria, la proteica y la parte del RNA, tiene una relación feedback, ¿no? Entonces, todas las relaciones de lo que se compone un organismo son dimensiones y al mismo tiempo son mecanismos que se activan entre sí. Entonces, a este tipo de causalidad en habla inglesa le llaman la causalidad top-down, donde ya no solamente sería una disciplina que intente buscar la causalidad, sino sería un grupo de disciplinas. En este caso, se introduce dos conceptos, ¿no? El grupo disciplinario es el que busca la causalidad, y por otro lado es la comunidad científica es la que se relaciona entre sí para buscar la causa, ¿no? Un ejemplo de causalidad top-down es lo que ha propuesto Sandin en el 2024, donde vemos que en la matrix del RDoC se proponen dimensionalidad negativa, dimensionalidad positiva, sistema cognitivo, sistema social y sistema del aerosol. Y vemos cómo cada uno de los dominios, en este caso genética, molécula celular, circuitos, fisiología, conducta y la parte social, cada uno de estos va intentando encontrar patrones de investigación que se emergen entre sí, y a través de las correlaciones se podrían generar factores significativos, ¿no? Entonces, hasta aquí, por ejemplo, al menos la propuesta de Sandin del año pasado sí tendría una vinculación con respetar que cada uno de los niveles se podría acoplar a un nivel anterior, pero también al mismo tiempo cada uno de los niveles propone datos para unir el nivel anterior. Entonces, un ejemplo clínico de esta investigación científica que nos podría ayudar sería el caso de la desregulación emocional. En la desregulación emocional, nosotros hemos hecho avances sobre la unidad transdiagnóstica, que sería justamente la desregulación emocional. Pero la naturaleza de la unidad transdiagnóstica es una naturaleza predictiva. O sea, quiere decir que varios síntomas, signos o síndromes están asociados a ese problema, pero eso no explica cómo se da la desregulación emocional, el desarrollo del individuo. Entonces, ahora lo que se busca es ver cómo dentro del individuo, dentro de todo el desarrollo a lo largo de su vida, comienza a ver la desregulación y comienza a moldear los distintos dominios, y esos dominios tienen mecanismos que también se van moldeando. Y esa investigación tiene que ser longitudinal para establecer en qué etapa del desarrollo humano empezaría a darse la desregulación. Así explicamos que la desregulación es un proceso longitudinal psicopatológico y cuál es su efecto clínico, que generamos prevención y promoción antes que se desregule el paciente.
También hay una evolución del concepto de enfermedad. Por ejemplo, como había dicho, la enfermedad de corte hipocrático solamente desarrolla dos malestares, los malestares intraorgánicos y los malestares físicos. Los malestares intraorgánicos, como decía él en su tratado, tenían que ver con atribuciones divinas que se reducían al malestar del cerebro y al malestar del corazón. Cuando ya hablamos de la importancia de Kraepelin en afirmar que también la enfermedad es un proceso social, y él introduce dos variables, ¿no? Primero, que las variables sociales tienen que ser pasadas por el método estadístico, por lo tanto, no solamente son problemas de malestares interior del cuerpo, sino también son malestares sociales. Y lo segundo es que tiene que haber una estadística para probar esos malestares. Y a partir de Kraepelin es donde nace la llamada nosología, porque lo que busca la nosología es justamente buscar la correlación de los malestares. Hay un tercer nivel que descubre Saurino, que es la enfermedad como tres propiedades. La propiedad receptiva, es decir, todos los sistemas orgánicos generan algún tipo de disfuncionabilidad. La propiedad orgánica, que quiere decir que todo el sujeto genera un malestar. Por ejemplo, cuando yo me siento con tristeza, llanto, melancolía, ese es un malestar que aprende el sujeto en relación con otros. Y hay y la perspectiva social, que es la norma social. Es decir, cuando el sujeto determina que esa tristeza, por ejemplo, ya no es adecuada para regular su comportamiento. Entonces, Saborido tiene una interesante explicación de que el concepto de enfermedad viene a ser también una propiedad que se traslada a propiedades biopsicosociales. Entonces, generalmente aquí se entiende como enfermedad solamente el malestar orgánico, ¿no? Que es lo que viene a ser la tradición hipocrática, y las correlaciones de ese malestar inorgánico viene a ser la tradición kepleriana. Pero aquí, por ejemplo, estamos demostrando que hay otros autores que también proponen cómo el sujeto también entiende su enfermedad en la diversidad cultural y cómo impacta como individuo, ¿no? Entonces, también el CIE-11 también ha acoplado una evolución en el significado de los trastornos mentales y del comportamiento, tomando cuatro patrones importantes, ¿no? Lo primero es que todo es clínicamente significativo, ya no utiliza las palabras anormal, normal, disfuncional, ¿no? Sino porque esas son palabras que están muy cargadas con el lenguaje común. Lo clínicamente significativo sería lo que ha sido probado estadísticamente, ya sea por la epidemiología psiquiátrica o por la investigación correlacional. Lo segundo es que la enfermedad mental tendría patrones transdiagnósticos. Aquí pone clarito la desregulación emocional. Lo tercero es que tiene patrones ideográficos. Por eso es que pone también los individuos en su desarrollo ontogenético. Y lo cuarto es que pone patrones psicobiológicos. Entonces, la enfermedad tendría esas cuatro propiedades también. Tendría una propiedad clínicamente relevante, tendría una propiedad de unidad factorial, tendría una propiedad psicobiológica y una propiedad ideográfica. Uy, mm, mm, no sé qué pasó aquí. Creo que se cortó un poquito. A ver acá. Ya, listo. Sí, ahora se puede volver a ver. Sí, entonces, los niveles de evidencia de la medicina basada en evidencia también es importante para darle justamente sustrato correlativo a estas inferencias. Las inferencias no son porque se crearon de manera arbitraria, ¿no? Sino son porque hay revisiones sistemáticas que determinan que hay unas características de síntomas, signos, síndromes que pues nos pueden dar una reevaluación del concepto de enfermedad. ¿Y dónde está el problema aquí? El problema es que los niveles de evidencia son para dar estatus probabilístico, correlativo y significativo clínico. Pero generalmente aquí vemos que los autores a veces buscan más, que dicen, por ejemplo, no es suficiente los ensayos de los signos y síntomas.
No es suficiente las revisiones sistemáticas sobre los signos, síntomas. O sea, es correcto, no es suficiente. ¿Pero por qué? Porque tú ya pides un nivel más. ¿Cuál es un nivel superior adicional que vendría a ser las causalidades? Entonces, pero es igual no invalida de que hay avances sobre la sistematización de los datos. Ahora, hay una autora que se llama Forbes, que también incluso la heterogeneidad de los manuales últimos del C11, CCDR, no ha bajado en algunos patrones, como por ejemplo en el tema de las adicciones, pero en otros sí, como es el tema de la depresión. En la depresión ahora ya vamos a poder diagnosticar como único episodio depresivo, pero igual todavía nos falta mucho bajar la heterogeneidad. Ella ha detectado más de 60.000 formas de patrón reactivo, ¿no? Entonces también es importante ver que cuando ya hablamos de propiedades ideográficas o más conocidas como psicopatología ideográfica, nosotros no nos vamos a basar solamente en el criterio estadístico, sino nos vamos a basar en el criterio comórbido, por ejemplo, si hay una anormalidad biológica, ya que algunos problemas de síntomas de ansiedad, depresión o estrés pueden estar ligados a un sustrato biológico. Ahí no estoy hablando de causalidad, yo estoy hablando de que puede estar ligados, o sea, puede haber una predisposición, ya que aquí ya estamos hablando del terreno clínico, ¿no? Cuando hablamos de este sustrato, hay que separar justamente el problema que se puede dar. Eh, hay que admitir el proceso de personas perdón, el proceso de características biológicas que se pueden dar en revisión sistemática, pero si no, no hay ninguna predisposición. Por eso es importante separar entre problemas que no tienen ningún correlato biológico, como por ejemplo puede ser el episodio depresivo, versus la depresión mayor. Entonces, en la depresión mayor sí hay correlatos biológicos, como por ejemplo la red sináptica límbica prefrontal. Y vuelvo y repito, no se me va a interpretar como que estoy diciendo que eso es una causalidad, no, yo estoy diciendo que es un correlato, es diferente. Luego está el criterio de anormalidad subjetiva, es decir, el propio paciente aprende en cultura que hay ciertos signos y síntomas que le generan problemas y por eso va a la consulta. Y luego está el patrón de criterio normal estadístico social. Eh, es cierto de que los patrones reactivos de signos y síntomas no necesariamente se ajustan a los criterios estadísticos, pueden ser criterios propios, pero igual necesitamos un patrón de norma para establecer cuándo buscar en la literatura que lo que nos dice ese consultante tiene algún tipo de protocolo o algún tipo de instrumento o algún tipo de diagnóstico que nos permita dar un puente entre buscar la literatura y su malestar. Por eso es que las bases para entender anormalidad y normalidad son bajo tres propiedades reactivas. Primeras, la de justamente dentro de la historia propia del sujeto, ver cómo se va generando disfuncionalidad social, económica, personal. La segunda es ver cuáles son los correlatos según la literatura que se pueden dar como correlatos biológicos. Y la tercera es cuáles son los obstáculos individuales que tienen, o mayor conocidos como años de disfuncionalidad. Los años de disfuncionalidad en epidemiología son los años que se han demostrado empíricamente que un sujeto pierde al momento de tener un diagnóstico, una vida placentera o una vida que pueda ser funcional. Entonces, si ustedes ven en epidemiología, por ejemplo, los DALIs son justamente una cierta cantidad de datos que nos podrían dar justamente en cada uno de los problemas de salud mental cuántos años de posible disfuncionalidad pierde este sujeto. Y con ese tipo de datos nosotros podemos generar prevención y promoción. O podemos justificar justamente cómo el Estado podría intervenir en un problema comunitario. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, de mi exposición, yo estoy haciendo muy, muy en claro la diferencia entre los problemas filosóficos, los problemas de causalidad, los problemas en cuanto a los teóricos y los problemas de la nosología. Igual aquí les dejo la diferenciación entre justamente las categorías. Para quienes estén interesados en la agrupación, pues evidentemente tienen que estudiar el campo nosológico.
Para quienes estén interesados en el tema de la validez psicométrica de las categorías, tendríamos que ver la validez y contenido de cada una de las categorías. Por ejemplo, no se puede igualar la categoría de depresión mayor resistente a la categoría de adicción a videojuegos, ¿no? La literatura tiene mayor peso a la depresión mayor como categoría que sí tiene validez de constructo, en cambio la de videojuegos todavía se está cuestionando, ¿no? La dimensión es si tú eres científico básico, justamente te interesa una propiedad de la conducta, puede ser, por ejemplo, el modelo neurobiológico de la depresión. El modelo neurobiológico de la depresión no niega que haya el modelo de condicionamiento de la depresión, solamente que reduce una parte de la conducta y establece un método de esa parte de la conducta porque no puede estudiar toda la conducta compleja. Y la taxonomía es cuando tú, por ejemplo, a partir de ese modelo neurobiológico, tú te comunicas con otros investigadores que han estudiado otras dimensiones de la conducta y tratan de correlacionarlo. Ya hablando en términos de los problemas que se han visto en la nivel social, no se niega de que haya problemas del impacto de la sobremedicalización por la formación nosológica, es decir, no se niega de que haya una gran buena cantidad de psiquiatras que hayan sobremedicado a los consultantes, por eso que hay acciones políticas al respecto con eso, por ejemplo, en España, en Francia. Eh, el otro es el uso de la ética pragmatista en psiquiatría clínica. La ética pragmatista indica de que a pesar de que la teoría nos dice de que un problema debería ser interdisciplinario, en algunas ocasiones los problemas pueden ser monodisciplinarios por la falta de tecnología. Y eso se ve mucho en el nivel de pobreza. Por ejemplo, los que estamos trabajando en el MINSA en una parte muy pobre, no necesariamente hay los terapeutas de conducta para lo que la literatura indica que sería que el paciente que esté con episodio depresivo pueda pasar a activación conductual. Entonces, como no hay contratados por parte del Estado, solamente nos queda el tratamiento farmacológico de estabilidad. Entonces, hay también un uso pragmatista de la psiquiatría, no porque se nos haya ocurrido, sino es porque no hay la tecnología para completar la literatura o las exigencias de la literatura que pide. Lo otro es el pluralismo psiquiátrico. Pues vuelvo y repito, no hay una sola noción de lo que es el concepto de enfermedad. Hemos visto que hay una evolución, pero no necesariamente todos los psiquiatras están de acuerdo de esa evolución y no necesariamente todos los psiquiatras están de acuerdo con esa teoría. Acá, por ejemplo, encaja psiquiatría inactiva, pospsiquiatría, psiquiatría biológica, traslativa y otras más, así como en la ciencia del comportamiento se debe enseñar pluralidad y luego que el alumno escoja, aquí también. Y la psiquiatría integral, o sea, vuelvo y repito de que hay investigadores que se han dado cuenta de este problema, de que los avances que se dan en el laboratorio no necesariamente se ven reflejados en una guía clínica. Y esas guías clínicas a veces no se estudian, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que todavía se postule al ICR o la hipótesis serotopaminérgica como causalidad de la depresión, eh, en algunas formaciones de sinopsis de psiquiatría, es un claro ejemplo de eso, ¿no? Cuando la etiología ya ha sido refutada, ¿no? El otro es justamente las críticas al reduccionismo como institución, es decir, hay un acoplamiento, no se niega de que ciertos psiquiatras que sigan difundiendo esto, pero eso no solamente es un problema de la psiquiatría, eso también pasa en otras disciplinas cuando varios autores coexisten por un solo método, una sola teoría y se quieren hegemonizar el fenómeno, ¿no? Y el problema de la aplicación del modelo biomédico, o sea que a veces el modelo biomédico hay que diferenciarlo con el modelo asistencial, pero no se establece esa diferencia. El modelo biomédico es todos los investigadores básicos que les interesan los genotipos y los fenotipos. Y el modelo asistencial es todos los profesionales que les interesa el cuidado de la salud mental de la población. Entonces, hasta ahí, por ejemplo, hemos visto la diversidad y la complejidad que existe en el tema de filosofía de la medicina, en teoría de la psiquiatría y en la práctica clínica psiquiátrica. Por el otro lado, cuando vemos el problema de los niveles tanto de análisis del comportamiento, vemos que hay críticas también ontológicas, hay modelos de salud que han cambiado, hay críticas de grupo, hay críticas de la alianza farmacológica y hay críticas comunitarias.
Cuando hablamos de la concepción de la evolución de la psicopatología como contacto de función, estamos hablando de también que ellos no entienden justamente la evolución de la psicopatología como el proceso anterior que vimos, que era primero una evolución de la parte biológica, luego una evolución de la parte diferenciada fenomenológica y biológica, y luego una propiedad emergente, sino que hablamos de evolución por contacto de función. En el primero está la evolución del contacto asociativo, donde vemos justamente ya enteramente al organismo que percibe, piensa y actúa con una relación entre los estímulos que proponen asociaciones. En esto se caracteriza, por ejemplo, el paradigma pavloviano. Y luego vemos la segunda evolución que tiene que ver con la operante, donde justamente es todo este organismo en interacción con el medio que desarrolla tres tipos de patrones. Lo que lo estimula con el con el contacto de función, lo que responde y lo que se ejerce en la consecuencia. Entonces, hasta ahí una lección interesante es que estamos encontrando en la exposición que hay una pluralidad ontológica, es decir, el análisis experimental del comportamiento difiere en la noción ontológica que se tiene de las concepciones psiquiátricas y entre ambas van evolucionando paralelamente. ¿Dónde está el problema? El problema está donde se piensa que una tiene que ser eh, antagonista a la otra. Y eso no es así, porque cada una tiene una evolución distinta y cada una tiene una diversificación distinta. Incluso de esta evolución que estoy proponiendo, hay otra más que es la del contacto ya netamente de organismo con ambiente, pero eso ya proponen otros tipos de conductismo, ¿no? Entonces también hay una crítica que también es válida, que no solamente nos tenemos que quedar con los signos y síntomas, sino con el tema de procesos y esos procesos, cómo se conectan con los procesos básicos. Eso sí es válido, ¿no? Porque casi todas las psicoterapias no les interesa los signos o síntomas, sino también les interesa por qué el paciente tuvo esos signos y síntomas. Y para eso Stephen Hayes genera cuatro niveles de análisis, los de, por ejemplo, el tema del olvidarse de los problemas dicotómicos, sino dedicarse a las individualidades. El segundo es utilizar en lo más que se pueda las unidades transdiagnósticas como inflexibilidad o flexibilidad psicológica. Lo bueno de Stephen Hayes es que no niega justamente esta pluralidad que estoy narrando de programas de investigación, pero también hace énfasis en la necesidad de conectar todo lo que se ha avanzado en transdiagnósticos con los procesos básicos. Entonces, cuando hablamos de críticas metodológicas, ahí también nosotros estamos hablando de la importancia de que hizo una línea comparativa Rocío Fernández Ballesteros con la línea de los signos y síntomas. Cuando se establece la línea de los signos y síntomas, eso quiere decir que nosotros solamente eh, nos queremos dedicar a rastrear el signo, síntoma y síndrome, pero eso contradice, según ella, el paradigma del análisis de la terapia de conducta. Entonces, ella propone más bien una casuística funcional donde no tratemos de buscar eso, sino tratemos de buscar cómo la conducta está en función. Y para eso ella hace un análisis de cómo se va evolucionando ese método casuístico, ¿no? De lo que eran, por ejemplo, estímulo-estímulo, ahora vemos que hay pues estímulo, organismo, consecuencia y contacto de función. Y aquí se propone un método distinto al método nosológico, que sería el método funcional o el método analítico funcional. Entonces, hasta ahí hace bien Rocío en diferenciar que también hay tradiciones metodológicas distintas y según ella, por ejemplo, todos los analistas que se consideran del comportamiento deberían justamente alinearse a las características más ideográficas. Entonces, ya Sheffield, por ejemplo, eh, profundizando un poco más, hemos logrado poder conciliar el tema de el análisis de las unidades transdiagnósticas.
Aquí, por ejemplo, Sheffield encuentra varias unidades transdiagnósticas, pero también coincide en todas las críticas radicales que todavía no sabemos cuál es el mecanismo por el cual se llega a la causalidad. Entonces, ella, por ejemplo, no propone el condicionamiento per se, por eso lo deja en blanco, pero todavía nos falta llegar a ver la causalidad, ¿no? ¿Cuál es la causalidad desde este modelo analítico funcional? Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, un paralelismo entre programas de investigación? El profesional tiene que diferenciar de que, por ejemplo, pueden haber dos modelos rivales que los dos están en un mismo tiempo, pero que están dimensionando y emergiendo la conducta y que intentan explicar la conducta. Esto es a nivel básico. Luego, a nivel teórico interdisciplinario, el proceso psicológico puede moldear el proceso cerebral y el proceso cerebral puede moldear el proceso psicológico. El tema es cómo lo pruebo. Lo pruebo con este estudio de las variables a partir de encontrar correlatos. Entonces, un ejemplo de estos correlatos es Disner, que hizo con Aaron Beck la alianza de, por ejemplo, el aprendizaje de procesos cognitivos con la actividad cerebral. Y es a partir de toda esta alianza que tenemos que bajar a un tercer nivel y a un cuarto nivel que ya es la intervención netamente clínica. Como vemos, siempre en una psicopatología va a haber intervención plural, va a haber teoría plural y va a haber eh, filosofía plural. Entonces, el tema es, cuál es el que tú vas a escoger para tu programa de investigación? Ese es el tema. Pero igual eso no invalida de que haya múltiples caminos para tanto tratar un paciente como para explicar lo que le sucede al paciente. Ahora, otra cosa importante es que el hecho de que esos caminos no estén completamente diseñados o explicados, sino que estén en proceso, no invalida que tengan la noción o la fundamentación de buscar esos correlatos, ¿no? Entonces, para quienes les interese, por ejemplo, la parte clínica de la depresión, pueden optar por el cubo 3 y el cubo 4, que serían todos los tratamientos de tres niveles que podríamos encontrar. Y para quienes les interese la parte más básica, podrían correlacionar estas funciones o coordinar con otros investigadores comportamiento más complejo, ¿no? Entonces, dentro de de mi conclusión para finalizar la exposición es que existen diversas naturalezas de ver el concepto de naturaleza de enfermedad. Hay un pluralismo ontológico, también hay un pluralismo teórico y también hay un pluralismo metodológico. Es decir, no hay una sola forma de ver el concepto de enfermedad, no hay una sola forma de explicar el cómo evoluciona una psicopatología, no hay una sola forma de evaluar un proceso psicopatológico y no hay una sola forma de aplicar un tratamiento a un problema clínico. Entonces, a eso le llamamos el pluralismo en diferentes niveles, tanto ontológico, teórico, metodológico y psicoterapéutico incluso. ¿Y cuál es el verdadero problema que tenemos aquí? Es que si hay pluralidad, ¿cuál sería el, el método que nos dé fiabilidad de esa pluralidad? Y es el método científico. Si dos teorías rivales o dos programas rivales llegan a una conclusión científica satisfaciendo los métodos científicos, entonces sí pueden coexistir. El tema es que para entender esa coexistencia tenemos que profundizar en justamente cómo programas de investigación ya no luchan por hegemonía, sino luchan por coexistir. Y por eso yo llego a la conclusión que hay un atraso conceptual en eso. O sea, si vemos la línea historiográfica de la psicología, tal programa tiene que ser rival a otro programa y el programa rival tiene que dejar de ser el programa más, por así decirlo, más fehaciente, ¿no? Pasa un programa y pasa otro programa, pero al final siempre hay esta tendencia hegemónica, pero lo que vemos más bien en el análisis de conceptual
es que nunca se llega a concluir esta hegemonía si no hay paralelismo en los programas. Y esa consecuencia de no ser rigurosos en ver al mundo diverso y en su diversidad, pueden hacer que tengamos problemas de corte social. Por ejemplo, ¿qué problema podemos tener? Que si yo pienso que el mundo está dicotomizado, cuando viene un paciente, no voy a aceptar las categorías que tiene el otro modelo y yo solamente voy a hacer un tratamiento monodisciplinario. Cuando la guía clínica está abierta al tratamiento interdisciplinario, y ese problema al final, las consecuencias la lleva el paciente. Y ese problema, si le sumamos a varios pacientes, la consecuencia la lleva a un problema socialmente relevante, como es el problema de la sobremedicalización, o por el otro lado es el problema de la mala praxis psicológica también. Entonces, por los dos lados también hay mala práctica. El impacto del atraso científico, por eso digo que en la formación profesional genera problemas deontológicos, ¿no? Y las biotecnologías no presentan causalidad, pero se justifican con una evidencia empírica, ¿no? O sea, el hecho de que no haya encontrado los mecanismos por los cuales eh, acciona la pastilla, no invalida de que su terreno de aplicación sea empíricamente validado. ¿Por qué? Porque las biotecnologías, su finalidad es el servicio social, al servicio de la comunidad, pero si ya a mí me interesa encontrar los mecanismos causales, tengo que estudiarlo en el laboratorio, ¿no? Y ese fenómeno no solamente pasa con las pastillas, sino también pasa con las terapias y pasan con otros fenómenos de otras profesiones. En medicina, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se estuvo medicalizando la gripe sin saber cómo se generaba la, la extensión o la multiplicación de la proteína del virus de la gripe, que en este caso sería el virus aviar? Entonces, el hecho de que no sabíamos la causalidad de la multiplicación de la proteína no invalida que nosotros tengamos ciertos cuidados con el paciente. Eso quiere decir que los problemas causales toman su tiempo en generar una etiología, pero si tenemos una biotecnología que demuestra que hay manejo del paciente, sí se puede utilizar. Y esa sería toda mi exposición. Hola, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias, Jan de Río, muy interesante. Hay una duda, ok. ¿Cuál es el enfoque filosófico más reciente para abordar la psicopatología? Nos comenta Jason Orihuela Cántaro. Antes que nada, pues buenas tardes, Jason. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y vamos a dar pase a la respuesta de Jan. Sí, claro, en este caso, sería si te interesa la causalidad, sería el emergentismo causal. Hay varios autores sobre eso, por ejemplo, Kendall es uno, Asfati Awad, Roger Kruger. Casi todos tienen esta visión de la propiedad, dimensión y complejidad de la conducta, ¿no? Que los elementos de una propiedad no se pueden reducir a los mecanismos, pero eso no invalida que los mecanismos sean separados por disciplina, ¿no? Por el lado de la ciencia del comportamiento también hay filósofos que están interesados en esa emergencia, en este caso Diego Silo, por ejemplo. Entonces, por los dos lados vas a encontrar, ¿no? Eh, Después, es que lo que pasa es que yo le entiendo para investigación del comportamiento, eso es lo que yo le entiendo, ¿no? Con enfoque filosófico, ¿no? O sea, sería el emergentismo, ¿no? Pero eso no invalida de que todavía en algunas investigaciones se utilicen, por ejemplo, ¿no? Neurólogos que utilizan todavía la filosofía reduccionista para interpretar sus datos, o psicólogos conductuales que utilizan la filosofía reduccionista ambientalista para sus datos. O sea, va a depender también del programa que te interese, ¿no? Pero he tratado de poner en el PPT una evolución que no se respeta, pues evidentemente, ¿no? Porque cada uno interpreta los datos desde su marco filosófico que tiene, ¿no? Creo que hay otra. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta. Eh,
Actualmente, Alejandro Hernández, desde bueno, desde la sala de Zoom nos pregunta, actualmente, ¿qué tan vigente se encuentra el movimiento antipsiquiatría? Sí, hay que diferenciar el movimiento psiquiátrico con tres movimientos. Primero está psiquiatría mainstream, que es básicamente todos los, eh, todas las divulgaciones malas de psiquiatría, por ejemplo, el uso excesivo de redes sociales o el uso no profesionalizado de los diagnósticos. Eso es lo que diríamos psiquiatría mainstream. Luego está, pues, evidentemente, antipsiquiatría como movimiento político y en esto, por ejemplo, tenemos que dividir entre la antipsiquiatría especulativa, que es esta, pues, que tiene que ver con el uso de teorías conspirativas, y antipsiquiatría como crítica a casuística, o sea que porque, por ejemplo, a mi paciente le fue mal, entonces ese caso de que a mi paciente le fue mal o ese caso de esa persona que la pasó mal, yo la generalizo, ¿no? Que eso es lo que hacen algunos movimientos conservadores, por ejemplo, cuando hablamos de la transexualidad, por ejemplo, cuando hablamos a veces se presentan casos aislados, pero no necesariamente tienen una evidencia de revisión sistemática o metaanálisis. Y el tercer movimiento es el tema de la antipsiquiatría, ya como esa es la última que estoy viendo, que es como el rechazo total de la nosología, ¿no? Que es que no puedo diagnosticar porque es una condición, estoy atentando contra la condición humana del paciente, no quiero hacer ningún tipo de método clínico cuando yo soy un profesional que estoy dedicado a otra intervención psicológica, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, quien te podría ayudar es Kishimoto, que es un autor que se dedica a eso, y el propio Asfati también. Pero los tres tienen un punto en común igual, que los tres tienen un desconocimiento de la complejidad que de la propia disciplina, ¿no? Que es cierto que tiene errores, que por ejemplo la exposición yo he demarcado que existen errores, existen falencias, que hay problemas también de políticos, pero que no todo es así, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias Alejandro por la pregunta. Y vamos a ver si hay otra pregunta adicional. Daniel Calero López en YouTube nos comenta, hola Jan, buena ponencia. ¿Cuál es tu opinión sobre la causalidad basado en mecanismos? ¿Es un mecanismo que explica la relación causal A, entonces B? Claro, hay diferentes tipos de causalidad del mecanismo. Hay unidireccional, bidireccional, formal, multifactorial. El tema es que las causalidades por mecanismos eh, tienen una limitación, ¿no? Puedo proponer una causalidad de cuatro, tres, cinco propiedades, pero la idea es que si todas esas propiedades estudian el comportamiento complejo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en vez de proponer causalidad por propiedades, yo tengo que proponer causalidad por dimensiones, eh, que eso es lo que se está buscando actualmente, ¿no? Cómo se correlaciona el cerebro, por ejemplo, con el condicionamiento, en vez de buscar cómo se correlaciona la molécula del GABA con ICR, ¿no? Entonces, yo tengo que proponer causalidades mucho más complejas porque el comportamiento es complejo, necesita fenómenos mucho más complejos, ¿no? Y por eso, vuelvo y repito, no, un científico no solamente puede lograr eso, sino en una comunidad, ¿no? Y eso es lo que se está buscando con los nuevos paradigmas en psicopatología, ¿no? Y muchas gracias, Jan. Acá nos comenta Jason Orihuela Cántaro. Otra pregunta. En el caso del conductismo, ¿también sería el conductismo emergentista para abordar la psicopatología? Hay un conductismo emergentismo de Peter Guillén, pero Peter Guillén no ha desarrollado un modelo de psicopatología, pero en el caso del emergentismo, no el único autor que podría, eh, por así decirlo, estrecharse un poco a esta modalidad sería el análisis que hace Diego Silo del comportamiento, pero él no lo usa para psicopatología, él lo usa para una visión
conductual que se alinea a las teorías evolutivas y las teorías sociales. Entonces otro fenómeno, ¿no? El conductismo radical, en este caso que yo he presentado, es el analítico radical, más bien utiliza otros tipos de- de formas de entender el comportamiento patógeno, como hemos visto las formas funcionales que tiene de cosmovisión, donde los mecanismos están integrados por los aprendizajes, ¿no? Entonces, ahí tú ves esa diferenciación, ¿no? Eh, Eso sería lo más cercano que te podría responder. Ok, muchas gracias por tu respuesta. Y también por la pregunta. Pues bueno, ya con eso estaríamos terminando por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Jan, no sé si tienes algunas últimas palabras para ir despidiéndonos. No, sí, más bien agradecer al liceo siempre por la apertura y bueno, tratando de siempre un poco investigar y tratando de acercarnos un poco a la verdad, vemos que el campo de todos los fenómenos es plural, ¿no? Entonces, nunca es bueno dicotomizarnos o tomar la bandera de una sola forma de qué hacer, pues, ¿no?